Buenos días. La mañana de hoy vamos a reflexionar acerca del devocional. El devocional de hoy es en Jeremías 28, del 1 al 17, y dice, y te lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice: en el quinto mes de ese mismo año, cuarto, es decir, el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó a la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. El profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías: amén. Que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor solo si se cumplen sus palabras. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y dijo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor: de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta: ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor: te has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas las naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso, así dice el Señor: voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor. Este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos indica en este pasaje que habían 2 profetas, habían prácticamente 2 palabras. Se podría decir que si vemos en este tiempo, se escuchan estas malas noticias, se escuchan, podríamos decir que son tiempos difíciles. En aquel momento eran tiempos difíciles, los tiempos de la deportación, tiempos en donde la gente no estaba adorando en el pueblo. Algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo nuestro devocional es qué es lo que le estaba hablando Dios al pueblo en ese momento. Y en ese momento Dios traía una palabra para que se arrepintieran. Dios estaba usando al profeta Jeremías para darles una palabra para que ellos tomaran un tiempo, se volvieran de su mal camino y dejaran a otros dioses, porque se habían ido en pos de otros dioses y habían olvidado a Dios. Entonces Jeremías les dice: arrepiéntanse, porque el rey de Babilonia va a venir a gobernar. Pero estaban escuchando también otras profecías que les decían: no, tranquilo. Y en este tiempo nosotros debemos preguntarnos: ¿qué es lo que Dios nos está diciendo?
estamos escuchando una palabra de exhortación de parte de Dios o estamos escuchando lo que queremos oír. Buenas noticias, queremos que todo salga bien, pero muchas veces si entendemos el corazón del Padre, Dios no envió esa palabra para destrucción, sino para que ellos pudieran proceder al arrepentimiento, para que haya una metanoia en su vida, para que ellos pudieran arrepentirse y de tal forma que se volvieran de su mal camino, para Él sanar su vida, para Él hacer cosas nuevas. Entonces vemos que nosotros necesitamos en este tiempo, si Dios nos está hablando, si Dios está hablando algo, una palabra que para nuestra manera de pensar es dura, entonces ponerla en sus manos y decirle, Señor, he pecado. Porque la voluntad del Señor, como dice en Pedro, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos tengan un cambio de vida, un cambio en su manera de vivir y que nos volvamos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, quiero que en este tiempo dediques un momento de reflexionar. ¿Qué es lo que Dios me está hablando hoy? ¿Qué estoy escuchando? Muchas veces queremos escuchar buenas noticias, muchas veces queremos escuchar que todo va a estar bien. Pero, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Porque el tema aquí es que Jeremías le dice, estás impidiendo, estás haciendo un estorbo, estás estorbando entre Dios y el pueblo. A Hananías, y Hananías estaba a través de esa profecía, estaba impidiendo que la gente se arrepintiera. Más bien ellos seguían su mal camino. No, todo va a estar bien, no, aquí no va a pasar nada. Entonces vemos que Dios quiere que nosotros cambiemos nuestro camino, que nosotros salgamos de nuestro error, pero para eso nosotros debemos inclinar nuestro oído. Y Dios quiere que nos volvamos del pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Y si hay algo que Dios nos está hablando en este tiempo, que nos volvamos de nuestro pecado, de nuestro mal camino, en este tiempo es bueno que nosotros dediquemos un tiempo para reflexionar y preguntarnos si estamos siendo como el pueblo. Queremos escuchar las cosas, las buenas noticias y no estamos escuchando la exhortación. Dice la palabra del Señor que Dios es un padre y el padre a quien ama, su hijo disciplina, o sea, disciplina al hijo que ama. Y una disciplina de parte de Dios no debemos tomarla como para destrucción, sino para edificación, para que nosotros crezcamos más en conocerlo a Él. Y quería dejarte con estas dos preguntas, tres de hecho. ¿Cuál es la señal de un verdadero profeta enviado por Dios? Y ahí nos lo responde, la palabra se cumple, Dios cumple su palabra, Dios cumple lo que promete, Él está comprometido con su palabra. Y dice, ¿qué pasaría si oímos solo palabras de paz y no de arrepentimiento? No haríamos una metanoia, no había una transformación en nuestra vida si nosotros no nos volvemos de nuestro mal camino. Entonces preguntémonos, ¿qué pasaría si oímos solo palabras de paz y no de arrepentimiento? Y tercero, ¿qué ocurriría si desobedeciera a la voluntad de Dios y buscara hacer mi propia voluntad? Entonces, te quiero repetir, ¿qué ocurriría si desobedeciera a la voluntad de Dios y buscara hacer mi propia voluntad? Entonces, meditemos en este tiempo si nosotros estamos haciendo nuestra voluntad o estamos buscando la voluntad de Dios. Y me gustaría que para terminar oráramos. Amante Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque a través de Jeremías nos dices que tú tienes un plan y un propósito para este tiempo de aflicción.
y es que nosotros nos volvamos de nuestro mal camino. Perdona nuestros pecados y que en este tiempo nosotros podamos rendir nuestras vidas totalmente a ti, Señor. Que podamos rendir nuestra voluntad a ti, Señor. Que podamos escuchar tu voz, aun aquella palabra que parece dura, porque tú quieres que procedamos al arrepentimiento y nos volvamos del mal camino, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, porque en este tiempo transforma nuestra vida. Nos rendimos a ti, Señor, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de él para que tú obres en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en este tiempo quiero motivarte a pedirle al Señor que te guíe en cuanto a qué cosas en tu vida no están permitiendo que Dios haga su voluntad y en qué estás tomando tus decisiones, tu voluntad, y las rindamos hoy a los pies de la cruz. Entonces, fue un gusto, espero que tengas un excelente día y sigue alimentándote de la palabra del Señor. Amén.